Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Para mí, siempre lo he dicho, es una nueva oportunidad la que Dios me concede este día de poder compartir con ustedes el mensaje de su palabra. La palabra es viva. La palabra que nos enseña cómo conducirnos. Mencionaba en el programa anterior acerca de la ordenanza que Dios le dio a Josué cuando le tocó sustituir a Moisés. Hablaba de que Dios le dio la instrucción acerca de la palabra, y usted lo puede leer ahí. Quizá usted escuchó el programa anterior, pero yo quiero siempre hacer mención de lo que hablé en el mensaje anterior. Nosotros, los mensajeros de nuestro Señor Jesucristo, o los que hemos sido llamados para anunciar su palabra, tenemos que recalcar esta gran verdad. Si esta palabra no ha dado efecto en mi vida, ¿cómo podría yo presentarme como un mensajero a querer decirle a usted que anhele cambio en su vida si yo no lo he experimentado? ¿Cómo podría yo estar compartiendo de esa manera? Cuando comparto la palabra de esta manera es porque estoy 100% convencido que la palabra da vida. La palabra nos limpia porque es como el agua. Qué interesante esto. No quiero que se canse de escuchar los mensajes que estoy transmitiendo por este medio. ¿Sabe por qué? Porque estos mensajes lo van a preparar a usted para convertirse en una nueva criatura. Hay personas que tienen muchos años de ser cristianos, pero no han experimentado lo precioso que es este caminar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento en la palabra. Porque la palabra nos enseña cómo conducirnos para agradar a Dios. Entonces, si usted lee la palabra, usted va a ir llegando al conocimiento de la verdad, y entonces es cuando usted va a poder vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en las adversidades de la vida, podemos darnos cuenta que la palabra nos está guiando, nos está llevando y nos está designorando, porque por la ignorancia el pueblo perece. Y hoy quiero compartir con usted una palabra quizá muy conocida por usted. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, del verso 15 en adelante. Es una palabra muy fuerte. El apóstol Pablo está presentando esta palabra. Es una palabra muy fuerte. Y dirá usted, ¿por qué siempre estoy compartiendo esta palabra? Que es bastante fuerte, pero ¿sabe por qué? Porque necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Dice Gálatas 5, del capítulo 15. Oiga bien lo que dice. Escuche bien lo que dice la palabra. O si tú tienes Biblia, pues ahí puede conmigo. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé si realmente tú has detenidamente leído esta palabra. Cuando Dios me empezó a poner esa pasión en mi corazón por leer la palabra, meditar en ella, así como se le dijo a Josué, no se apartará de ti. Escuche lo que dice en Josué, ya lo leí en el programa anterior, pero quiero que lo lea juntamente conmigo. En el 8, Josué 1:8, escuche bien lo que dice. Ponga cuidado lo que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelvo a lo que le dije. Cuando Dios puso la pasión por la palabra y empecé a darme cuenta lo que dice. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, andad no estáis bajo la ley. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lascivias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros nos sentamos a meditar en la palabra y empezamos a ver esto, ¿será que estoy predicando el adulterio? ¿Será que estoy fornicando? ¿Será que practico la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos? Usted puede leerlos detenidamente. Una persona que ha creído en Cristo necesita ir eliminando las obras de la carne, que usted ya las escuchó cuáles son. He mencionado mucho de esto porque es una gran necesidad, porque Dios muestra testimonios de personas que tienen muchos años de estar en el Evangelio, y cuando me presento para exhortarle, recuérdese que la palabra es inspirada por Dios y es útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que si estoy hablando de esto
es porque hay una apremiante necesidad que nosotros meditemos. El apóstol Pablo les había exhortado a estas iglesias, les había dicho cómo tiene que ser la conducta de aquel que es guiado por el Espíritu. Aquel que mantiene el Espíritu en el interior ya no va a ir manifestando esto. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu es el fruto precioso que usted ya lo conoce porque lo he mencionado muchas veces y aquí lo puede ver en Gálatas 5:22. Ahí está el fruto del Espíritu. Dice que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo maldición, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aún siendo pecadores, Dios tuvo misericordia y nos amó y nos dio la oportunidad de ser rescatados. ¿Y por qué ahora no tener esa gran pasión por mejorar nuestra conducta? Por eso, como le decía, ya no podemos estar en pleitos entre hermanos. ¿Por qué? Porque ya no es manifestación del Espíritu. El estar con mucha ira. Es inevitable, muchas veces nos vamos a equivocar. Pero la Biblia nos enseña y dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesús nos enseña, por eso me impacta lo que sufre la gente que no conoce la palabra. Hay muchos que no conocen la Biblia porque no saben leer, pero ahí están pendientes de los programas de radio y aprenden la palabra y quieren vivir la palabra y que Dios los bendiga por tener esa pasión, por obedecer la palabra del Señor. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, es cuando entonces vamos a manifestar algo completamente diferente en nuestro diario vivir. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, vamos a manifestar completamente un cambio total en nuestro caminar. Hoy quiero decirte, no me importa que muchos se sientan mal porque estoy repitiendo lo mismo. Este mensaje no lo voy a dejar de predicar mientras esté aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, no es como comenzamos el Evangelio, es como terminemos la carrera. Podemos ver cuántos hombres de Dios, y en la palabra están, no le voy a decir quiénes, usted lo mismo lo va a ir conociendo quiénes son. Pero grandes hombres de Dios terminaron mal la carrera. Y por eso es que es necesario que meditemos en la palabra cada día de nuestra vida. Siempre estemos meditando en la palabra del Señor. Y digámosle, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero atesorar tu palabra. Para que entonces nuestro final sea un final glorioso en Cristo. Si usted es uno de los cristianos que solo pasa enojado, que solo pasa en pleitos, ¿qué está pasando? ¿Estará el Espíritu de Dios en usted? ¿Se ha puesto a meditar lo que dice la palabra? Es bien importante esto que le estoy aconsejando. La lectura de la palabra lo va a designorar a usted. Busque hablar con Dios. Pídale a Dios que le ayude para conocer más de Él, que le abra el entendimiento. Busque personas con quien relacionarse, personas que tienen una pasión por obedecer la palabra, sienten ese deseo de agradar a Dios. ¿Sabe?
por el amor que Dios ha puesto por las almas perdidas. Por ese amor es que yo tengo que relacionarme con personas que no aman a Dios con sus hechos. Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia me lo recomienda, que debo de amarles. ¿Por qué? Porque de esa manera les voy a presentar el mensaje que les puede sacar de allí donde están. Por eso es importante que tú entiendas en que los mensajeros tenemos que relacionarlos con personas que están lejos de Dios. Y tú, que has venido a Cristo, necesitas conocer este Evangelio, porque esta es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo produce fruto espiritual. La doctrina de Cristo produce fruto espiritual. ¿Y cuál es el fruto que produce? Usted ya lo conoce. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Porque los que somos nacidos, dice la palabra, de carne, es carne lo que vamos a manifestar. Pero los que somos nacidos del Espíritu, vamos a manifestar fruto del Espíritu. Y usted ya lo sabe, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hay personas tan negativas porque no tienen fe, porque la fe es un don de Dios, pero también es fruto del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a hacer uso de la fe, es porque el Espíritu Santo está en nuestro interior, enseñándonos a conocer lo sobrenatural. Hay personas que tienen gran incredulidad, hay personas que no pueden testificar nada de la vida en Cristo porque no han experimentado nada, no han experimentado cambios. Entonces, ¿cómo van a testificar? Pero cuando uno está viviendo una vida diferente, siente pasión por las almas perdidas, siente deseos de buscar personas con quien relacionarse, que hablen de Dios, siente deseos de estar en intimidad y estar diciéndole, Señor, gracias porque me has dado salvación, gracias porque me has dado la vida en Cristo, gracias, Señor, porque has bendecido a mi familia, gracias, Señor, porque todo lo que estoy atravesando es con un propósito. Yo sé que el propósito es que todo va a ser para mí. Necesitamos urgentemente darle crédito a la palabra en nuestra vida. Que no se aparte la palabra del Señor de nuestra boca. Meditémosla, meditémosla. Bastante difícil es poder entender este libro. Este libro no es cualquier libro, es un libro espiritual. Por eso le decía en cierta oportunidad a una persona, este libro no es un cualquier libro. Se necesita pedirle la alianza a Dios por medio del Espíritu Santo para entenderlo y ponerlo en práctica. Recuerdo en cierta oportunidad, quizá usted escuchó que yo compartía eso. Hay un versículo aquí en uno de estos flyers, en estos cuadritos que tenemos aquí. Por allá hay uno. Y habla acerca del Espíritu Santo. Y es un versículo que me gusta y es Hechos 1:8. Entonces cuando nosotros atesoramos la palabra y le decimos, Señor, yo quiero beneficiarme de tu palabra, quiero atesorar esa palabra y quiero vivirla y empiezo a ponerle fe. Y la palabra lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el primer lugar donde vamos a ser testigos de Jesucristo es en nuestra casa. En nuestra casa. Con los de afuera. Pero primero necesitamos ser testigos de Jesucristo en casa. Cuando nosotros estamos dando un buen testimonio en casa, estamos siendo testigos de Cristo
en casa, en la intimidad con los nuestros. No podemos andar hablando de Dios o de Jesucristo o de una vida nueva, hablando de los de afuera y en la casa, en pleitos, en problemas. No se puede, el Evangelio no se puede vivir así. Entonces cuando el Señor me pone esa pasión por pedirle, Padre, por favor, yo quiero ser un testigo verdadero, yo quiero recibir ese poder. Pero cuando viene el enfrentamiento, muchas veces con los hijos, con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo y afuera, estaremos haciendo uso de ese poder. Pero cuando nosotros recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo, es cuando vamos a ser testigos primeramente en nuestra casa, allá afuera, con los del mundo, en la iglesia, y en todo lugar. Vamos a ser testigos, ¿por qué? Porque realmente el Espíritu Santo es el que está habitando en nosotros. Y eso se consigue a través de la búsqueda, a través de la consagración. La palabra es clara y nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos atesorar su palabra, meditar en ella, pero no solo conocerla. Cuando yo encuentro una palabra y siento que necesito vivir esta palabra, necesito papá, ayúdame Padre, por favor, yo quiero vivir esa palabra, yo quiero esa palabra, o mira papito, yo te estoy fallando. Cuando somos conscientes de que tenemos deficiencias espirituales y empezamos y nos arrodillamos, le decimos, Señor, ayúdame, yo quiero ser mejor, ayúdame, yo quiero vivir esta palabra, perdóname porque por falta de no conocer esta palabra he estado fallando. Y cuando Dios mira que usted tiene esa pasión por su palabra, empieza a manifestarse, empieza Dios a manifestarse, empieza Dios a dar experiencias sobrenaturales, empieza el Señor a manifestar su gracia en su vida. Entonces usted va a hallar gracia ante los de allá afuera. En primer lugar, con los de su casa, de allí con los de afuera, de allí con los hermanos en la congregación. Y en todo lugar usted va a ser un hombre de bendición. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo va a llegar a su vida. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ha venido sobre tu vida, reclámalo. Pero tienes que consagrarte, porque no puede el Espíritu Santo habitar en un templo lleno de suciedad. Se necesita consagrarse, Hoy es una oportunidad para que tú le digas al Señor, yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero consagrarme para experimentar lo sobrenatural. Lamentable es cuando uno vive el Evangelio sin experiencias personales con el Señor. Pero qué lindo es, qué maravilloso es cuando nosotros le pedimos algo al Señor, ya sea para nosotros, para un hermano, y el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta. Pero hay gente que dice, ¿será de Dios eso? Qué triste es encontrarse con cristianos de muchos años que no han tenido experiencia. ¿Por qué? Porque han dejado a un lado la palabra. No le han dado crédito a la palabra. Solamente vienen, se sientan en la congregación, escuchan el mensaje y se van. Y cuando le hablo de esto, es porque yo era uno de ellos. Viví muchos años viviendo una vida completamente acomodada, pero no había experimentado que en Cristo hay un cambio. Y cuando hay ese cambio, lo que nos aquí por dentro es un deseo de decirle a otro que conozcan ese Dios, que conozcan a un Dios que no nos trajo aquí a este mundo
a vivir en miseria, nos trajo. ¿Para qué? Para que fuéramos gente de bendición, familias bendecidas, familias que se deleitan estar en su presencia. Quiera el Señor que nos encuentre preparados para la venida, porque eso está a la puerta. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta oportunidad que me has dado de sembrar una vez más tu palabra en corazones fértiles. Tú me has hablado que el corazón del hombre es como la tierra cuando se planta una semilla. Cuando una tierra está preparada y se siembra una semilla, la cosecha es buena. Por eso te pido por cada oyente que tú le des la oportunidad de experimentar este evangelio que me has enseñado. El evangelio de Cristo, el evangelio que cambia la vida del hombre aquí en la tierra. Padre, reconozco que muchos se han apartado del camino de la verdad, pero tú los puedes regresar, porque no es como comenzamos la carrera, es como la vamos a terminar. Y yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, que me ayudes para terminarla con gozo, para terminarla triunfante, y que cada oyente que está beneficiando de tu palabra la atesora en su corazón. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te